Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Peñaflor, paramédico de vuelo de pruebas críticos. Es un honor estar hoy con ustedes en este congreso, especialmente pues para los alumnos de la licenciatura de Atención Médica Prehospitalaria. Hoy vamos a hablar de un tema que es lo que sería el manejo de la vía aérea avanzada, ¿ok? Que sería la anestesia de emergencia en prehospital. Como introducción, pues tenemos la anestesia de emergencia prehospitalaria, se refiere a la inducción de la anestesia y el aseguramiento de la vía aérea en el entorno prehospitalario. Esto quiere decir que nosotros como paramédicos va a haber situaciones donde tengamos que acudir a ciertos fármacos para inducir la anestesia en nuestros pacientes, precisamente para que no esté despierto durante el procedimiento, hacer uso de algún otro medicamento para paralizar al paciente y con una serie de otros fármacos vamos a poder intubar al paciente. ¿Vale? Entonces, esta intervención pues es de alto riesgo. Que puede tener un impacto positivo muy significativo en el pronóstico del paciente, pero en caso de ser realizado de manera errónea, pues el paciente puede morir. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta algo. Los paramédicos realizan intubaciones no solo en México, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, Canadá, en cualquier parte del mundo. Es algo que está dentro de los alcances del proveedor prehospitalario en muchos lugares. Pero, pues hay estados, por ejemplo, condados en Estados Unidos que, por ejemplo, lo que es la empresa American Ambulance, en lo que es el valle de la ciudad de San Francisco, ellos no hacen secuencias de intubación por sus traslados tan cortos, donde ellos están posicionados, tienen un hospital a 5 minutos a la redonda. Entonces, en ellos no es factible. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de nosotros acá en Querétaro? De nosotros acá en Querétaro tenemos un hospital resolutivo. Entonces, me veo obligado que si estoy retirado a abordarle la vida al paciente porque si no, pues simplemente va a fallecer. ¿Vale? Entonces, dependiendo donde te encuentres, dependiendo la institución a la que tú pertenezcas, puedes o no realizar este tipo de procedimientos, pero pues tú necesitas tener el entrenamiento porque es parte de lo que se tiene que ver en tu formación, estando apegado pues obviamente a las directrices de la norma 034, ¿no? Donde pues ahí habla de nuestros alcances y pues hay que estar precisamente a la altura de este procedimiento. Y es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Este procedimiento no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento complejo, ¿ok? Este, a ver, permítame un segundo. Sí, ya se ve introducción, maestro, sí se ve. ¿Ya se ve ustedes en grande? O bueno. Pues bueno, entonces, este procedimiento requiere de personal bien entrenado. Ustedes requieren tener un entrenamiento sólido en el manejo básico de la vía aérea y en el manejo avanzado de la vía aérea, porque es cosas que vamos a estar utilizando en nuestros pacientes. Entonces, nosotros, después de tener este entrenamiento, ahora vamos a tener que ser supervisados, pero esto ya es en el trabajo, esto ya tiene que haber un supervisor de turno, tiene que haber un responsable de turno quien supervise las operaciones de todos sus paramédicos. No importa qué tan bueno seas, si eres licenciado TCU, si tienes un diplomado de acuerdo al artículo 79 de la Ley General de Salud, no importa tu nivel de entrenamiento, tienes que ser supervisado. Así seas doctor, tienes que ser supervisado, como los anestesiólogos en el hospital son supervisados. ¿Por qué? Porque esto le da un gran alto índice de calidad, ¿sale? En el servicio, que tú estés supervisado, por eso dicen, trabaja como si tu jefe te estuviera viendo. Entonces, si nosotros estamos siendo supervisados, no es para que tengas miedo del procedimiento, sino para que te sientas coachado sobre el supervisor. No es lo mismo hacer un procedimiento solo arriba de la ambulancia en una volcadura a que estés tú con tu compañero y está ahí el supervisor diciéndote, vamos a hacer el procedimiento, lo que ocupes, aquí estamos, lo que necesites, yo te apoyo, etcétera. Sientes ese apoyo moral
y presencial, o sea, físico, de que si algo pasa aquí te echo a la mano, que hace que los procedimientos pues tengan mayor tasa de éxito, ¿ok? Y pues obviamente hay que estar en constante capacitación. No es solo lo que aprendas en la escuela. Seguramente cuando salgas de la escuela, un año después, 6 meses después, se te va a olvidar absolutamente todo. Y tú necesitas estar en constante actualización. Y todos lo hemos vivido. ¿Tú cuántas veces has ido al doctor con un doctor que salió en 1910 y pues ya él no más sabe de medicina que él conoce, ¿no? Y vas con otros médicos que salieron en otras generaciones, pero que los que están, que van y los encuentras en congresos, meetings de medicina, etcétera. Entonces ellos están al día. Y el médico que está al día o el proveedor médico, llámese paramédico, enfermero, doctor, que esté al día, pues es el que mejor atención médica va a dar. ¿Sale? Entonces, recuerda, lo que te enseñes en la escuela es tu base, ¿sale? Después de ahí, tú tienes que tener una formación a medida de actualización, tienes que dominar la técnica, ¿sale? Necesitas practicar, practicar, practicar. Una vez que hayas egresado de la escuela, seguir practicando, 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 ¿sale? Para tener esta constante capacitación y así poder hacer este procedimiento de manera segura, ¿sale? Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, la controversia. ¿El paramédico debe o no debe intubar un paciente? ¿Sale? Hay muchas personas que están a favor de que el paramédico realice esta destreza en la calle y hay otros doctores, enfermeros y paramédicos que no están de acuerdo. Esto no debe de ser así, no debe de ser así en tu opinión, o sea, no debe ser tu opinión la que rija lo que realmente debemos hacer. Lo que realmente debemos de ponernos a pensar, si te gusta o no que un paramédico intube, es la necesidad de dichas destrezas. Si tú estás en una comunidad donde los traslados son de 20, 30 minutos, pues no hay quien se aguante la respiración 30 minutos, no existe. No hay paciente que se aguante la respiración mientras se broncoaspira. No, no existe. ¿Sale? Claro que las técnicas básicas, y esto es algo que le digo yo a muchos de mis alumnos, entiende algo, las técnicas básicas salvan vidas. Las técnicas avanzadas te van a mantener con vida. Si yo llego a un domicilio y está un paciente que se está broncoaspirando, pues si no lo pongo de lado, se va a morir. Tengo que aspirar de secreciones toda su vía aérea, pero él está en apnea, está en paro respiratorio. Claro que le voy a poner una cánula nasofaringeal, lo voy a ventilar con mi bolsa, válvula, mascarilla, y el paciente se está manteniendo oxigenado, pero hay situaciones donde ni con la BBM se oxigena o su oxigenación no sube. Pero recuerda, ventilar con una bolsa, válvula, mascarilla también trae problemas muy serios para el paciente. También es un arma letal ventilar de manera inadecuada a nuestros pacientes. Ventilaciones excesivas, frecuencias inadecuadas, presiones inadecuadas, malos sellados, no contar con válvulas PIP, no suministros de oxígeno. Todo eso va a equivaler a que no le estés haciendo nada. ¿Sale? Entonces, dejémonos de centrar en que si tú opinas que sí deba o si otra persona opina que no deba, si nos centremos en lo que es realmente el núcleo de la discusión. La controversia realmente está empoderada a que simplemente una persona diga si debes o no intubar. Lo que realmente debemos de ponernos a pensar es si tú tienes el entrenamiento. Si tú no tienes el entrenamiento para realizar una secuencia rápida de intubación donde se le va a salvar la vida al paciente siempre y cuando se haga bien, si no tienes el equipo, si no has desarrollado la técnica tras muchas horas de práctica en maniquís, en cadáveres, si no tienes una escena que te lo permita, si el paciente realmente no lo necesita, pues no lo hagas. Mejoras otro método. ¿Por qué? Porque una intubación mal realizada va a matar a tu paciente. Pero ¿qué pasa si realizo una intubación adecuada en un paciente que sí lo necesita? Obviamente va a vivir. Entonces, necesitamos concentrarnos en el núcleo de la controversia.
Y en todos los manuales, en absolutamente todos los manuales, en específicamente los manuales más reconocidos a nivel mundial de manejo de la vida en situaciones de emergencia, en ninguno de ellos dice que el paramédico no debe de intubar. Pero en todos los manuales dice que el paramédico que va a intubar lo debe de hacer bien. Si nosotros no contamos con el equipo necesario para hacerlo, no lo hagas. Si tú cuentas con el equipo necesario para hacerlo, sabes hacerlo y tu dirección médica te lo autoriza, hazlo, porque el paciente lo necesita y puede ser esta acción lo que le salve la vida. Entonces, realmente ya no nos crucifiquemos en opiniones. No, no se trata de polarizar la medicina prehospitalaria en opiniones de que si tú quieres o yo quiero. Se trata de realmente luchar por entender si este procedimiento va a salvar vidas de ciudadanos mexicanos. Bueno, pues entrenemos de manera adecuada a los paramédicos. ¿Sale? Eso es lo único que tenemos que concentrarnos, no en discusiones ni en opiniones, sino en el verdadero entrenamiento, porque si queremos estar a la altura de Londres, Australia, Estados Unidos, pues bueno, hagámoslo. ¿Y ellos cómo lo hacen? A través de una adecuada formación. ¿Vale? Entonces, olvídense ya de las controversias como tal. Ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Tomar la decisión. Muchos pacientes, muchísimos pacientes han muerto en la sala de urgencias de un hospital por doctores que se han demorado y retrasado en tomar la decisión de abordar la vía aérea porque en ese momento no lo necesitaba. El exceso de pasividad mata a muchísimos pacientes en la sala de urgencias. Los urgenciólogos como los paramédicos debemos de ser agresivos en el tratamiento cuando el paciente lo necesita. Y es por eso que el estudio, la buena formación académica y la clínica desarrollada por el proveedor te van a dar la indicación de cuándo hacerlo. Eso es lo que necesitamos, entender que el paciente se va a morir si no lo haces. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Cuando tengas un paciente que es incapaz de proteger la vía aérea. Ese paciente que si tú lo dejas ahí en el piso donde está y vomita, se muere, intúbalo antes de que vomite y se muere. Si tienes un paciente con incapacidad para mantener una adecuada oxigenación y ventilación, intúbalo antes de que muera por hipoxia, antes de que el paciente tenga un paro por hipoxia prolongada. Pregúntale a los pacientes con COVID grave si les ayudó a haber estado intubados conectados a un ventilador. Por supuesto que sí. Los pacientes se van a beneficiar de un manejo de la vía aérea cuando no pueden oxigenar y ventilar de manera adecuada y ya hicimos todo lo humanamente posible, oxigenoterapia, ventilación a presión positiva, ventilación mecánica no invasiva utilizando CPAPs prehospitalarios. Si con todo eso no mejora, lo más probable es que ese paciente se muera. Pues bueno, luchemos porque viva, haciendo una secuencia rápida de intubación en el paciente para así mejorar su oxigenación y su ventilación. El curso de la lesión o la enfermedad. Si este paciente lo van a intubar en la sala de urgencias, intúbalo tú. ¿Por qué te llevas al paciente sufriendo durante todo el traslado? Un paciente que requiere una intubación para salvarle la vida, se va a beneficiar de ella lo antes posible, en su casa, en la ambulancia, en la sala de urgencias, en el quirófano, en la terapia intensiva, donde la necesite, se le debe de proveer. Curso de la lesión. Si tienes un paciente quemado, que tiene quemaduras de la vía aérea, y tú no decides intubarlo en la escena, ¿qué crees que va a pasar cuando llegue a la sala de urgencias 10, 15 minutos después que dura tu traslado? ¿Podrán los doctores colocarle un tubo si ya la vía está completamente colapsada por el edema? Como lo dice el Centro de Quemados de la Ciudad de Chicago, siempre podemos sacar un tubo, siempre podemos retirar un tubo de un paciente quemado, pero no siempre lo podemos poner a tiempo. Si tú tienes la oportunidad de intubar un paciente que realmente lo necesite, hazlo, pero hazlo bien para poderle salvar la vida.
Necesitamos tener un entrenamiento sólido para reconocer cuando lo necesita nuestro paciente. Hacer uso de todos los signos vitales que podemos tomarle al paciente, la capnografía, la saturación de oxígeno, tomar adecuadamente la frecuencia, la TEA, todo necesitamos tomar en cuenta para tomar la decisión. Porque efectivamente hay pacientes que no necesitaban la intubación y se realizó. Hay pacientes que sí la necesitaban y no lo hicieron y el paciente murió. Esto sonará burdo. Ay, no le intubaron los paramédicos y se murió broncoaspirado. Bueno, no pasa nada. Te lo juro que va a pasar el día que sea tu mamá, el día que sea tu papá, el día que sea tu hermano. Ahí te va a preocupar. Pues todos esos pacientes que tú vas a atender son papá, mamá, hermano, hijo, esposo, novio de alguien. Hay que luchar por salvaguardar la vida de nuestros pacientes bajo cualquier método. Y no siempre la oxigenoterapia, no siempre la ventilación a presión positiva con una BBM sacan la chamba. Habrá veces donde tengamos que intubarlo y ahí es donde vas a entrar tú. Reforzando esto de la decisión, pues está la selección de pacientes. Ya lo vimos, la necesidad de protección de la vida en pacientes con compromiso real. Si ya se está vomitando, ya no se puede proteger, ese lo vas a tener que intubar. O inminente, un paciente con TC que es inminente que si vomita, se broncoaspira, pues vamos a intubarlo antes de la necesidad de asistencia respiratoria. Si estás viendo que el paciente tiene uso de músculos accesorios, si tiene distrés respiratorio severo, si tiene una escala de WOP alterada, si el paciente está saturando por los suelos, si está a punto de caer en paro respiratorio, ¿qué estamos esperando para realizarlo? La necesidad de la neuroprotección en pacientes con trauma de cráneo severo, se benefician de una adecuada sedación, de un paralizante, de una adecuada analgesia desde el prehospital. ¿Por qué en Londres? ¿Por qué en Australia? ¿Por qué en Estados Unidos, en Canadá? ¿Por qué son tan afortunados estos ciudadanos de que si algo te pasa ahí, va a llegar una ambulancia con todo el equipo, te van a hacer una secuencia para hacer una neuroprotección, va a bajar un helicóptero, te van a llevar al hospital para meterte a la terapia lo más pronto posible? ¿Y por qué nosotros no podemos dárselo a nuestros propios ciudadanos? ¿Por qué nosotros no se lo podemos dar a nuestra familia si es que Dios no lo quiera, les va a pasar algo? ¿Por qué ellos sí, no nosotros? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tengamos? De eso se trata el conocimiento, de que tú conozcas los alcances, cuando sí, cuando no. Y necesitamos, obviamente, reforzarlo mucho en el aula. Por razones humanitarias, tienes pacientes prensados en la autopista, conscientes, no se hace eso. La Organización Mundial de la Salud condena el sufrimiento de los pacientes a través del dolor. Es inhumano tener un paciente con dolor. ¿Por qué se les priva de analgesia? ¿Porque no traemos o porque no queremos? ¿Por qué un niño quemado que le cayó una cazuela de agua hirviendo, que sus quemaduras son por escaldadura, por qué tiene que sufrir? ¿Por qué en otros lados sí les dan analgesia desde el prehospital? ¿Por qué nuestros pacientes, por qué nuestros familiares tienen que sufrir? Mitigue el sufrimiento. Obviamente, usar sedantes, potentes analgésicos, pues van a hacer que el paciente se deprima neurológicamente y es por eso que lo intuban, para que no sufra. Un paciente que está amputado de las dos piernas, sufriendo de dolor, pues vamos a sedarlo y vamos a tener que amputar, vamos a tener que asegurarle la vía aérea porque eso conlleva manejar estos niveles de analgesia, pues lo tenemos que hacer para que el paciente no sufra. El modo de transporte, vas a trasladar al paciente en helicóptero, pues bueno, vamos a facilitarles a los paramédicos de vuelo, a la tripulación, pues obviamente que el paciente vaya intubado, entonces hay que ayudarle en esa cuestión. Entonces, dependiendo del modo de transporte, puede ser necesario en algunos casos intubarlo. ¿Por qué? Porque libera manos, porque lo que no se hace en tierra, arriba no lo vas a poder hacer. Yo se los agradecí muchísimas veces durante esos 5 años que estuve volando en helicóptero. Por favor, cuando lleguemos a la escena, intuba, ya entrégamelo intubado para cortar los tiempos. Entonces, todo esto
Parece fácil y sencillo, pero tiene que ir en tu cabeza el realmente pensar más allá. Y no solo la calentura de hacer el procedimiento, porque la foto se ve bien padre, no, no solo eso, sino piensa por el bien del paciente, cómo optimizar su oxigenación y ventilación. Una vez que nosotros ya hayamos tomado la decisión de que este paciente requiere una intubación, de que requiere el aseguramiento de la vía por el soporte vital avanzado, vamos a tener tres tipos de abordaje. Abordaje en crash, secuencia de intubación rápida y hablar de un abordaje de una vía difícil. En crash, este paciente que vamos a intubar en crash, o si por ejemplo vamos a la ambulancia, yo te digo, intúbalo en crash, es un paciente que no requiere sedación, es un paciente que no requiere paralizante, es un paciente que no requiere analgesia y solo requiere que le pases el tubo, como un paciente que tiene un Glasgow de 3, que está perimortem, un paciente que tiene paro respiratorio, que está en apnea, un paciente que está en paro cardíaco, él es una intubación en crash, no ocupas nada, solo pasarle el tubo por la tráquea, ¿vale? En algunos casos, por ejemplo, un Glasgow de 3, que es perimortem, el paciente puede llegar a requerir un poco de paralizante si es que todavía tiene reflejo y lucha, ¿vale? Pero seguramente la mayoría no lo requerirá. Luego está el abordaje de realizar una secuencia de intubación rápida, siguiendo las 7 P's para poder hacerlo de manera segura, donde en este caso a estos pacientes vamos a tener que prepararlos, vamos a tener que preoxigenarlos, posicionarlos, vamos a tener que hacer muchas cosas, premedicarlos, reanimarlos para que pueda sobrevivir a la acción de pasarle un tubo por la tráquea. Una intubación exitosa no es que haya pasado el tubo las cuerdas bucales, sino que el paciente haya sobrevivido a la intubación. Nosotros no hacemos intubaciones selectivas, eso se hace en el hospital. Ok, vamos a hacer un estudio y por eso la vamos a intubar. Vamos a ver cómo ventila su pulmón y por eso la vamos a intubar. Va a entrar a cirugía de esto, vamos a hacerle una intubación. Le van a hacer una cirugía estética, vamos a intubarla. Nosotros no tenemos esa oportunidad de conocer al paciente previo a la intubación. Nosotros solo vamos a llegar a la escena, vamos a tener un paciente atropellado que se está muriendo, que nunca habíamos visto nunca en nuestra vida, y vamos a tener que tomar la decisión de qué requiere este paciente basado en su clínica y sus signos vitales. Ok, pero oxigénalo. ¿Mejora? No. Ventílalo. ¿Mejora? No. Se ganó su intubación. ¿Qué abordaje vamos a hacer? Crash, secuencia de intubación, o si tiene una vía difícil, ¿cómo se va a abordar esa vía difícil? ¿Vale? No es tan fácil. Luego vamos a tener los factores de riesgo. Los riesgos de realizar una anestesia de emergencia en prehospital se pueden dividir en diferentes factores. Son 3: ambientales, factores humanos y factores del paciente. Lamentablemente, estos 3 en prehospital se mezclan. Por ejemplo, en el hospital. En el hospital, pues no tienes ruido. En el hospital no hay coches pasando. En el hospital no hay ciertos agentes perturbadores que van a entorpecer el procedimiento o van a afectar al operador que va a realizarlo, ¿sale? Entonces, por eso muchas personas dicen, la tasa de éxito de intubar en el hospital versus el prehospitalario es mucho más alta, por supuesto, pero ¿cuántos pacientes que pudieron haber llegado intubados se hubieran salvado? Obviamente ese estudio jamás se va a hacer, ¿va? Entonces, ¿por qué es que no se hace? Porque ni modo de que si tú sepas que estás sufriendo, se lo dejes así sufrir, ¿vale? Entonces, tienes que entender que el hecho de que el paciente esté en el piso es una vida difícil. Entonces, desde ahí tú como paramédico tienes que reforzar todas tus habilidades. ¿Y cuáles son estos factores? Vamos a revisarlos. Primero, tenemos los factores de riesgo ambientales. El exceso de ruido nos distrae, el ruido distrae. Desde que tú estés haciendo un procedimiento, si yo te estoy diciendo que este es un procedimiento altamente complejo, imagínate al anestesiólogo
en el quirófano con un paciente grave, un paciente crítico que está a punto de hacer una laringoscopía y que se le acerque a alguien de protección civil, un policía, y ¿quién viene a cargo, jefe? ¿Qué unidad trae, jefe? Y lo distraiga. Eso no le pasa al anestesiólogo, eso nos pasa a nosotros. Debemos de minimizar el exceso de ruido porque distrae. El exceso o falta de luz. Si no hay luz, pues no vamos a ver nada. Vas a fallar. Si hay exceso de luz, tus pupilas se van a constriñir y ya no vas a poder ver bien la cavidad, ver propiamente la faringe para poder introducir el tubo. Si tú dices, ok, no quiero estar contra el sol para que no me afecte mis pupilas, pues bueno, le doy la espalda y a tu cabeza ahora hace sombra, empeora la luz. Entonces, ese tipo de cosas, tan solo por el exceso de ruido, el exceso de luz o la falta de luz, afecta el viento, la lluvia y el frío. Los sedantes que nosotros utilizamos para realizar secuencias de intubación en nuestros pacientes, esos sedantes vasodilatan, aumentando las posibilidades de la hipotermia. A eso agrégale la exposición al frío, agrégale la exposición a la lluvia, pues obviamente va a afectar más a nuestros pacientes. Cubrirlos y protegerlos de la hipotermia es algo que tenemos que tener muy bien arraigado. El público, la gente, ya llévatelo, ya llévatelo, ya llévatelo, y tú, por el amor de Dios, tengo que hacer este procedimiento, si no se va a morir este paciente. Y toda la gente, ya llévatelo, ya llévatelo, ya llévatelo, ya llévatelo. En público afecta, súbelo a tu ambulancia. Vehículos en movimiento. Si tú vas a hacer una secuencia de intubación, no tienes que preocuparte, no tienes que estar volteando para ver si alguien viene o protege a tu vida. O sea, preocúpate por eso. El terreno irregular, que te duelan las rodillas, que estés arriba de piedras, nadie cae en paro en el pasto y en la sombra. Todos son en un estacionamiento, en un empedrado, en la terracería. Entonces, todo eso afecta. Súbelo a tu ambulancia, haz el procedimiento en tu ambulancia. Acceso al paciente, están prensados, espacios confinados, están atrapados, están en el segundo piso, está obeso, en las escaleras, etcétera. Entonces, todo eso dificulta que tú puedas realizar de manera segura el procedimiento. Acceso al equipo, no te bajas con todo el equipo, entonces el equipo es limitado, puedes tener más pacientes. Todo esto afecta a la hora de realizar el procedimiento, ¿vale? ¿Y qué es lo que se pide? Pues bueno, que tengamos un 360, ¿sale? Como en esta imagen, que tú despliegues todo el equipo, no hagas las cosas a las carreras, lo que se hace rápido se hace mal. Recuérdalo siempre y para todo en la vida, lo que se hace rápido se hace mal. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que planear qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer si pasa mal antes de hacer el procedimiento. Entonces, si el paciente está en paro cardíaco en la taza del baño, entre la taza del baño y la regadera, no es el mejor lugar para hacer el procedimiento. Bueno, sácalo de ahí y den RCP en la sala. Oye, es que el paciente se cayó sobre unas gradas en el estadio de fútbol. Bueno, pues sácalo de las gradas, llévalo a tu ambulancia y si ahí requiere una intervención avanzada, pues ahí la hacemos. ¿Por qué? Por todos los efectos o los factores estresantes que van a jugar un gran rol a la hora de entorpecer la operación. Factores de riesgo, los humanos. ¿En qué puedo afectar yo? La comodidad. Intubar a pacientes en el piso no es nada cómodo y no estar cómodo afecta. Y la seguridad. Si tú no te sientes seguro, no vas a poder hacer el procedimiento ahí. Entonces necesitamos sentirnos seguros de que lo vamos a hacer. No te puedes estar cuidando la espalda todo el tiempo. Conjunto de habilidades del equipo. Si tú solo eres el que tiene soporte vital avanzado, porque recuerda, ser licenciado, ser TCU no te hace avanzado. Lo que te hace avanzado es tener el conocimiento y todas las habilidades de soporte vital avanzado. Entonces, si no tienes esas habilidades, adquiérelas en cursos de manejo avanzado de la vía aérea, donde tú vayas, conozcas el equipo, tengas el entrenamiento, te asesore un experto en cualquier disciplina y tú lo puedas hacer, porque si solo tú tienes el conocimiento, si solo tú lo tienes, ¿qué va a pasar si tú fallas?
Hay veces que vas a tener que tomar la decisión de declinar, no lo vamos a hacer, porque si yo fallo, si yo soy el que hace el soporte vital avanzado y mi compañero no sabe, ¿quién va si yo no puedo? No como en el hospital. Yo voy, y si no, vas tú, y si no, vas tú. Son 20 los pasantes de residencias de urgencias, son 20 los pasantes de anestesiología que pues tienen el entrenamiento y que si tú no puedes, puede otro. Pero en el hospital vamos dos. Si yo no puedo, quien sigue. Conoce las habilidades de tu equipo, que no te gane la emoción de hacer algo solo porque nunca lo has hecho. Hay que hacerlo bien para que la foto la puedas disfrutar y no digas, ay, hubiéramos hecho esto para la próxima. No, hay que hacerlo bien desde la primera vez. Sobrecarga cognitiva. A diferencia de un hospital, en un hospital hay 6 enfermeras. A ver, enfermera 1, monitorice al paciente, conéctele los electrodos. Enfermera 2, tómele signos vitales completos. Enfermera 3, prepáreme todos los fármacos para la inducción del paciente, sedación, paralizante, analgesia. A ver, enfermera 4, por favor, prepárame vasopresores en bolo listos para si el paciente se deprime. Prepárame una atropine, prepárame una analgesia. A ver, enfermera 3, necesito por favor que me tenga aquí el laringoscopio y todo el equipo preparado. Híjole, suena bien padre. Tú en la ambulancia eres las 6 enfermeras. Yo soy 3 y tú vas a hacer otras 3. Yo preparo el equipo, yo posiciono, yo preoxigeno, tú vas a preparar las jeringas, vas a preparar los medicamentos, vas a dosificar y vas a etiquetar para minimizar errores. ¿Vale? Yo voy a hacer la laringoscopía, tú vas a asegurar, tú vas a confirmar, yo conozco el camnógrafo, todos vamos a hacer todo, pero solo vamos dos, ¿sale? Entonces siempre trata de pedir ayuda, siempre trata, oye, el compañero de protección civil, necesito que tú hagas esto, no lo pongas a hacer cosas que aprendiste tú en la universidad, claro está, él no lo va a saber, pero tú le puedes enseñar, por favor compañero, haz esto, pásame esas cobijas para poner el paciente en posición rampa para poder intubarlo mejor. Entonces, la comodidad de los paramédicos, la falta de seguridad, la falta de habilidades del equipo y la sobrecarga cognitiva de todas las tareas que se tienen que hacer simultáneas pueden afectar que puedas tú intubar al primer intento. Porque está bien estudiado científicamente que un paciente que se intuba con uno, bueno, más bien de 2 a más intentos de laringoscopía, afecta la hemodinamia del paciente y pone en peligro su vida. Se debe de intubar al paciente al primer intento. Esa es la meta. Ese es el objetivo, hacer todo un despapalle para poder intubarlo a la primera. Porque si a la primera intubación el paciente se hipotensa, que eso es algo que se va a esperar, ahora imagínate al cuarto, quinto, sexto intento. La vía aérea se dematiza, sangra y empeorando todo por completo. El estrés de los proveedores aumenta, se vuelve un caos. ¿Vale? Entonces, tómalo en cuenta. No es que no lo debas intubar, es que debes de tomar todo esto en cuenta a la hora de tomar la decisión. Factores de riesgo. Ya vimos los ambientales, ya vimos los factores que nosotros mismos vamos a alterar y ahora vamos a ver los factores del paciente. Un paciente con hipotensión, lo más probable es que caiga en paro durante la laringoscopía. Un paciente con hipovolemia no se va a preoxigenar bien y va a caer en paro por hipoxia. El paciente con acidosis metabólica, el paciente ya con hipoxia, el paciente combativo que no se deja ni siquiera canalizar, ese paciente con TC que está peleando, que se retira todo, ese paciente se tiene que abordar la vía aérea, porque todo paciente combativo, todo paciente con estado mental alterado es un paciente que tiene hipoxia hasta demostrarse lo contrario. ¿Por qué? Porque la hipoxia genera irritabilidad. La hipotermia, la vía era difícil, aditamentos para el trauma, el collarín entorpecen la laringoscopía, el hecho de que esté empaquetado, todas estas cosas que nosotros mismos le ponemos van a entorpecer a la hora de asegurarle la vía aérea. Y ve la imagen que tienes en pantalla, ve al paciente que está ahí tirado. Ese paciente delgado, no tiene cuello corto, anatómicamente no pareciera ser una vía difícil,
pero es una vía aérea difícil fisiológica. Tenemos dos tipos de vía aérea difícil, anatómica y fisiológica. Y este paciente no hay sangre que distribuye ese oxígeno para ser un reservorio de oxígeno para que tenga un periodo de apnea seguro durante la laringoscopía. Toda la sangre la tiene ahí en el piso. Seguramente está hipotenso. Y toma en cuenta algo. Todos, absolutamente todos los sedantes que se usan para asegurar la vía aérea, para intubar, hipotensan. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una TA de 60-40 y lo intubo con midazolam sin haberlo reanimado antes de intubarlo, ¿qué va a pasar? Va a caer en paro, así de sencillo. Los fármacos hipotensan, propofol, bradicardiza, hipotensa. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar mucho en cuenta, ¿sale? Ahora, ya que vimos que los factores del paciente entorpecen, porque puede estar hipotenso, con hipoxia, puede tener muchas condiciones, tú tienes que preparar para esto, ¿sale? Y tienes que anticipar una vía aérea difícil. Y aquí es donde entra la frase, hay que saber decir no sin sentirnos mal, ¿sale? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Que si tú llegas con un paciente, tienes que hacer un checklist o tienes que evaluar a tu paciente previo a la intubación para ver si va a ser una viera difícil. Y si se predice una viera difícil, lo más probable es que se decline no hacerlo, ¿sale? Yo se los contaba mucho a mis alumnos. Me tocó un paciente obeso, 180 kilos en el centro de aquí de Querétaro, que vendía globos ahí en el centro. Llegamos y el paciente tenía distrés respiratorio severo. Y mi médico regulador me dijo, Daniel, intuba a ese paciente, ¿sale? Yo tomé la decisión de no intubarlo. ¿Por qué? Porque el paciente tenía todos los atributos para hacer una viera difícil. Lo oxigenamos, lo subimos a la ambulancia, obviamente solicitamos sala de choque, todo, la regulación médica como debe ser. Llegamos a la sala de urgencias y ya nos estaba esperando ahí el urgenciólogo. Cuando el urgenciólogo abre las puertas y ve a la obesidad mórbida del paciente con distrés respiratorio, dice, pasen la choque y luego va y avisa a anestesiología. Baja el anestesiólogo, pero él ya bajó con un broncoscopio y ya lo checa y lo intuba. No lo intubó el paramédico, no lo intubó el urgenciólogo, lo intubó el experto en anestesiología. Pero llévate la moraleja, no se trata de lucirnos, se trata de luchar por el bien del paciente. Y si este paciente tiene todos los atributos de una viera difícil, a veces es bueno decir no por el bien del paciente, porque una vez sedado, una vez paralizado, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás y si tú no aseguras su vía aérea por algún método, se va a morir, porque tú lo paralizaste. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Y cómo nosotros vamos a saber si este paciente tiene una vía aérea difícil? ¿Cómo lo vamos a saber? Con la mnemotecnia Heaven. Durante muchos años vino en los manuales lo que era Lemon, ¿sale? La mnemotecnia Lemon. La mnemotecnia Lemon la hicieron cirujanos, anestesiólogos para quirófano. Nosotros no estamos en el quirófano, ni siquiera el urgenciólogo aplica para él. Por ejemplo, uno de los predictores de Lemon es que el paciente puede introducir 3 dedos en su boca. Si no puede introducir 3 dedos en su boca, es una vida difícil. ¿Cómo le voy a decir esto al paciente que tiene un balazo en la cabeza? ¿Cómo? Lemon en la M dice malampati. Malampati hay que sentarlo y decirle que saque la lengua. ¿Cómo se lo digo esto al atropellado que tiene trauma severo? ¿Cómo si no responde? Es por eso que hicieron esta mnemotecnia, que la hizo Dave Olvera, un mexicoamericano. Él diseñó, él trabaja para el área de capacitación de Air Methods, la empresa más grande e importante en Estados Unidos de transportación aeromédica. Ellos hicieron esta para sus doctores y sus paramédicos para anticipar una viera difícil. Entonces, primer criterio, hipoxemia. Todo paciente con una saturación menor a 93% a la hora de la endoscopía corre el riesgo de caer en paro per intubación.
preoxigena de manera adecuada a tu paciente para elevar la saturación mayor a 94, porque si no, sería una vida difícil. Extremos en la edad. Niños menores de 8 años, el exceso de la laringoscopía puede generar bradicardia en ellos. Los cambios anatómicos, o más bien su anatomía pediátrica, van a dificultar por mucho la intubación. No es que los niños no se puedan intubar, es que hay que saber intubar niños. La edad, pacientes geriátricos, múltiples enfermedades, múltiples medicamentos que van a chocar con los medicamentos que nosotros vamos a utilizar para la anestesia, pacientes obesos que necesitan posicionarse de manera adecuada para poder ver bien la apertura glótica, los retos anatómicos, el trauma, el edema, no se ve absolutamente nada en pacientes, por ejemplo, con shock anafiláctico. No te enfoques en intubar el shock anafiláctico, enfócate en revertir el shock anafiláctico con adrenalina, 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 adrenalina. Nada de difenidramina, nada de hidrocortisona. Los pacientes que están en un shock séptico, perdón, en un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa con inestabilidad hemodinámica, lo único que les va a salvar la vida es la adrenalina intramuscular. Punto. En eso nos enfocamos. Abscesos, obstrucción de la vía por cuerpos extraños, hay que aprender a sacarlos con las pinzas de McGill, estructuras anormales que limitan la visión durante la laringoscopía, deformidades de la vía aérea, vómitos, sangre o fluidos presentes en la faringe o hipofaringe al momento de la laringoscopía. Todos los pacientes tienen que ser aspirados, todos, antes de ser intubados. Bueno, ya que estás ahí con el laringoscopio. Para eso está la técnica SALA, que es intubación asistida con aspiración y descontaminación de la vía para hacer intubaciones con vómito activo. Entonces, también hay que saber esas técnicas. Pacientes con exsanguinación, como el chavo que acabamos de ver de la foto que está lleno en sangre, sospecha potencial de anemia. ¿Cómo voy a preoxigenar de manera adecuada a mi paciente si no tiene sangre? La sangre es el medio, es el vehículo en el cual se distribuye el oxígeno. No hay sangre. Todas tus soluciones, Harman, solución cloruro de sodio, ninguna de ellas transporta oxígeno. Entonces, claro que la vamos a utilizar estas soluciones isotónicas, estos cristaloides, precisamente en lo que llegamos a la sangre. Si tú puedes pedir la sangre o donde tú vives se pueden hacer transfusiones prehospitalarias, pues se pide la sangre para que estos pacientes se vayan reanimando y puedan sobrevivir a la intubación. La movilidad en el cuello, el uso de un collarín limita la apertura de la boca en un 23%. Quítale el collarín porque te va a dificultar la vía aérea. Si tú ya has llevado pacientes a urgencias de trauma y traen un collarín y los tienen que intubar, ¿qué hace el doctor? Se lo quita inmediatamente. Entonces, todo este tipo de cosas, esta mnemotecnia Heaven, yo la aplico y tú la debes de aplicar viendo a tu paciente, ves y dices, ¿sabes qué? Este paciente tiene todos los atributos. Tenemos el equipo para abordar una vía difícil, tenemos el conocimiento de cómo se aborda una vía difícil, sabemos qué es el vórtex. Si no sabes qué es el vórtex, oxigénalo, ventílalo y trasládalo, ¿sale? ¿Por qué? Porque un paciente que no tiene esos atributos, pues se va a dificultar, ¿sale? Entonces, tenemos que tomarlo muy bien en cuenta. Las 7 P's de la secuencia rápida de intubación: preparación y planeación. Prepara todo el equipo que traigas en la ambulancia y planéalo, ¿sale? Que es precisamente constatar de todo esto. Prepara todo, planea todo, plan A, intubarlo, plan B, una mascarilla laringia, un tubo King, plan C, un acrico, todo tiene que estar desplegado ahí, todo tiene que estar listo. Por ejemplo, veamos esta imagen. Si el paciente está prensado y está rojo, deja a los bomberos trabajar y tú ve preparando tu ambulancia, tú ve preparando todo el equipo para cuando lo libere y se requiera, lo hagas, como esta imagen, ¿sale? Ellos en Australia no tienen nada diferente a nosotros. Pero para que no se te olviden las cosas, tienes que hacer uso de checklist, tienes que tener tus checklists siempre, siempre a la mano. Imprímelos, hay muchísimos en internet que se ocupa para recordar durante el caos todo lo que debemos de hacer. Aprende a posicionar a tus pacientes para intubar al primer intento, en rampa, en buje, para usar el respaldo. Todas estas posiciones son las correctas. Antes nos decían, ponle posición de olfateo, ya no se usa eso, ¿sale? Ya es medicina moderna y hay nuevos manuales, todo es posición rampa,
¿sale? O posición buje para mejorar, obviamente, la fisiología del paciente, porque muchas veces lo único que ocupaban era que lo posicionaras. Y otra cosa, pues obviamente para facilitar la inserción del tubo, ¿sale? Si el paciente es de trauma, pues no lo tendríamos que poner en rampa ni en buje, tendríamos que hacer MILS, ¿sale? Que es esto que estás viendo en pantalla, alguien sujeta de frente y otro hace la laringoscopía sin que se mueva la cabeza, ¿sale? La preoxigenación, hay que aprender a realizar la oxigenación apneica, ¿sale? Que es colocar puntas nasales a 15 litros más una mascarilla a 15 litros y una vez que el paciente ya duró 4 minutos preoxigenándose, ya llegamos hasta la P donde hay que paralizar y sedar, ya nada más le quitas la mascarilla, le dejas las puntas nasales para hacer un periodo de apnea seguro, ¿sale? Y el paciente pues no se desature durante la laringoscopía. Aprender mucho a premedicar al paciente, recuerda siempre evitar la hipoxia, la hipotensión y la acidosis, tener siempre vasopresores a la mano, tener una jeringa de atropina lista, cargada y rotulada, ¿sale? Si el paciente tiene un índice de shock de 1, hay que bajarlo a 0.9 para así saber que el paciente ha sido correctamente reanimado, ¿sale? La parálisis y sedación, tenemos etomidato, ketamina, propofol, midazolam. Estos medicamentos son todos los sedantes. El de casa es midazolam porque es el más barato y el más genérico y el que más problemas trae. Pero aprendamos también a utilizar etomidato, usarlo con precaución en lo que es en pacientes con sepsis. La ketamina, excelente medicamento, da analgesia, da sedación, potente broncodilatador y también se usa en pacientes por estatus epiléptico, nada más no lo utilices en pacientes con problemas cardíacos. Propofol, hipotensa y bradicardiza, no lo utilices en pacientes hipotensos. Midazolam, hipotensa, no lo utilices en pacientes hipotensos, ¿sale? Becuronio y rocuronio, becuronio es el de casa, tarda 1 minuto en hacer acción y el rocuronio pues obviamente tarda menos tiempo en hacer acción. El problema del rocuronio es que es un termovial y pues hay que mantenerlo en refrigeración, ¿sale? Ya cuando llegamos a la sexta P, que es pasar el tubo, pues obviamente recuerda siempre identificar bien las estructuras y aspirar y posterior pasar el tubo, ¿sale? Y por último, tenemos lo que es la confirmación del tubo, que es parte de los cuidados post-intubación. Recuerda que hoy por hoy el estándar de oro es la camografía, luego ver pasar el tubo, la auscultación y el ultrasonido también si lo tienes disponible, ¿sale? Recuerda la profundidad del tubo adecuada para que no se haga una intubación selectiva, ¿sale? El tubo por 3, el 3 es constante. Si usas un tubo del 7, 7 por 3, 21, a ras de dientes, fijar bien el tubo, una infusión de mantenimiento para que no se nos despierte, una buena analgesia, programación del ventilador y ahora sí, vámonos con nuestro pacientito al hospital, ¿vale? Me fui de manera muy rápido, todo esto, pero es un tema muy extenso que, pues si ustedes ya lo vieron, es importante pues obviamente tener y reforzar todo esto, ¿sale? Entonces, por mi parte sería todo, chicos. Espero algún día estar con ustedes presencial y poner todo esto en práctica en un curso donde podamos entrar en las habilidades para que ustedes puedan llevarse el mayor conocimiento, ¿vale? Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Daniel. No sé si me escuchas. Le escucho fuerte y claro, profesor, a sus órdenes. Buenas tardes. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, agradecerte que hayas tenido la disposición de poder impartir esta plática a nuestros estudiantes de la licenciatura en atención prehospitalaria. No me encuentro ahí en el aula porque hace rato se nos estaba viciando un poco el audio y lo estoy haciendo desde la oficina de aquí de la dirección de la división, pero estuve pendiente de la plática. La verdad que muy interesante y y pues yo espero que no sea la última vez que nos puedas compartir tus conocimientos. A nosotros nos interesa
mucho pues tener ponentes de la talla como la tuya y que nos compartas conocimientos como lo has hecho con nosotros el día de hoy. Quiero decirte que en la mañana estuvo tu tocayo Daniel Cuate dando una plática también, y creo que bueno, ha sido unas jornadas muy interesantes, estas séptimas jornadas, y en nombre de la institución pues quiero agradecerte que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros. Te voy a pues hacer entrega de manera virtual de una constancia, y la voy a leer de manera textual. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco, Ayuntamiento del Centro, Protección Civil Municipal del Centro, otorgan la presente constancia de las séptimas jornadas internacionales Transversalidad en Medicina Prehospitalaria y Gestión Integral de Riesgo al técnico en urgencias médicas avanzadas Daniel Peñaflor Jamaica por haber impartido la conferencia virtual Manejo de Vía Aérea en Prehospital, impartida de estudiantes de la licenciatura en Atención Prehospitalaria y Desastres en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Mi firma, maestro Guadrián Barjau Madrigal, director de la división, y bueno, es otorgada en el municipio de Comalcalco, Tabasco, el 6 de septiembre de 2023. Muchas gracias, Daniel. En verdad que estamos muy agradecidos. Esperamos que no sea la última vez y ojalá en algún momento podamos tenerte de manera presencial acá por las instalaciones de la universidad. Estamos pensando organizar un próximo congreso, donde queremos invitarles para que compartan las experiencias y conocimientos que ustedes tienen, que reconocemos que son pues de los profesionales mejor capacitados a nivel nacional, y creo que vale la pena que tenerlos de manera presencial en algún momento por acá, por Comalcalco y por Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Yo encantado de estar con usted y muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy más que encantado de participar. Muchas gracias, Daniel. Que tenga buena tarde. Saludos, jóvenes, a todos. Gracias. Gracias, Daniel.